La inducción dorsal es la formación y cierre del tubo neural. Ocurre de la semana 3 a la semana 5 de gestación. La neurulación ocurre en dos fases: neurulación primaria, que es la formación de la placa y posteriormente del tubo neural, y neurulación secundaria, que es la formación del cordón distal y de los segmentos sacro y coxillo. Las malformaciones en este periodo se llaman anomalías de la inducción dorsal. En estas se pueden distinguir malformaciones en el cerebro, el cráneo, la espina dorsal, la columna vertebral y las malformaciones más frecuentes son anencefalia, exencefalia y melanoceles. Anencefalia. La anencefalia es una anomalía donde los hemisferios cerebrales no están bien evolucionados o simplemente no se formaron, porque los pliegues del cerebro se mantienen abiertos y expuestos al ambiente. Y con el crecimiento y diferenciación, el neuroepitelio tiende a sobresalir del cerebro en desarrollo. Esto se denomina exencefalia. Y cuando el cráneo no se forma como debe ser o no se forma, se denomina acrania. La acrania es la que da origen a la anencefalia. Hay dos tipos de anencefalias. La total es causada por ausencia o inducción o por daño de la placa neural en la segunda a tercera semana, lo que provoca ausencia de las tres primeras vesículas. Esto también provoca anopía, que es cuando las vesículas ópticas tampoco están formadas. La anencefalia parcial, por otra parte, se desarrolla más o menos a partir de la tercera a cuarta semana de gestación, en donde ya están formadas las tres vesículas y la vesícula óptica, pero pueden haber otras partes del cerebro donde todavía no está formada. La anencefalia puede dividirse en dos tipos también, además de la total y la parcial. Existe una que es la merocrania, anomalía que afecta principalmente a la parte rostral del cerebro y el cráneo, y otra que se llama anencefalia holocrania, en donde se afectan la parte posterior del cerebro y el cráneo. Mielomeningocele. El mielomeningocele se presenta cuando la neurulación en el eje corporal es extremadamente disminuida o casi nula. El mielomeningocele tiene que ver con el cierre primitivo del tubo neural. Esta anomalía da como resultado una malformación llamada espina bífida o espina abierta. La morfología de esta malformación varía dependiendo de la etapa en la que se mire el feto. En los humanos, por lo general, se encuentra que el tejido nervioso está afuera, cubierto por un saco de meninges. Cuando los pliegues neurales se mantienen abiertos, el esclerotoma es incapaz de recubrir el neuroepitelio y el resultado es una espina bífida o abierta. Además, es probable que los huesos de la columna no se formen completamente, lo que deja un conducto raquídeo incompleto, lo que hace que las meninges de las que habíamos hablado anteriormente sobresalgan de la espalda del feto o del bebé. Anomalías de inducción ventral.
La inducción ventral es la segunda etapa del desarrollo del sistema nervioso central, la cual ocurre aproximadamente durante la quinta y la 10ª semana de gestación. En esta se llevará a cabo la formación de los segmentos del cerebro y la formación de las estructuras faciales. El principal proceso consiste en la división del tubo neural en 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Del prosencéfalo se formarán los hemisferios cerebrales, el diencéfalo y las vesículas ópticas. Y del romboencéfalo se formará el cerebelo, el bulbo y la protuberancia. Por otra parte, el lumen del tubo neural dará origen a las estructuras del sistema ventricular. Las anomalías que se dan durante este proceso también se conocen con el nombre de anomalías de inducción abdominal. Estas suelen estar acompañadas de defectos en la base del cráneo o en la cara. Las anomalías más comunes en cuanto a defectos en la cara son palatosquisis, malformaciones nasales, hipertelorismo, hipotelorismo y micrognatia. En cuanto al cráneo, son disminución o aumento de la fosa craneana posterior. Y si nos referimos a malformaciones cerebrales, las más comunes serían holoprosencefalia, defectos en el septum pellucidum y el fornix, aplasia o hipoplasia del cerebelo y el síndrome de Dandy-Walker. Holoprosencefalia. Esta anomalía consiste en una falla de la división del prosencéfalo y por lo tanto no habrá una correcta división de los hemisferios cerebrales. Su origen se debe principalmente a 2 factores. El primero es debido a mutaciones genéticas en los genes del desarrollo, como por ejemplo SHH. Y el otro factor serán factores ambientales. Se puede presentar en 3 tipos: alobar, semilobar y lobar. El alobar consiste en una falla completa, por lo tanto sus hemisferios estarán totalmente fusionados. También su sistema ventricular se presentará en forma monoventricular y su tálamo estará totalmente fusionado. En la semilobar, el lóbulo frontal y el tálamo serán los únicos fusionados. Y en la lobar habrá falta de septum pellucidum y una función parcial del lóbulo frontal. Síndrome de Dandy-Walker. Este síndrome consiste en una malformación congénita del cerebro que afecta tanto al cerebelo como a los ventrículos, en especial al cuarto. Se caracteriza principalmente por un aumento de tamaño del cuarto ventrículo, ausencia parcial o total del vérmex cerebeloso, una formación de un quiste cerca de la base interna del cráneo, lentitud en el desarrollo motor y un aumento progresivo del tamaño del cráneo. También es muy común que pueda haber un aumento del tamaño de los demás ventrículos, así como un aumento de la presión de estos. El síndrome puede aparecer de improviso y de forma impresionante o pasar desapercibido en su desarrollo. Por lo tanto, podemos subdividir los síntomas en síntomas de la primera infancia y en síntomas posteriores a esta. En la primera infancia se presenta lentitud del desarrollo motor y aumento progresivo del tamaño del cráneo. En cuanto a los posteriores a la primera infancia, se presentan síntomas asociados al aumento de la presión intracraneal, como lo son la irritabilidad, vómito y convulsiones. También pueden aparecer signos de disfunción del cerebelo, como son la inestabilidad, falta de coordinación muscular o movimientos no coordinados de los ojos. Anomalía de visión y diferenciación celular. Es una fase del desarrollo del sistema nervioso central durante el periodo de la 5ª semana y 4º mes de edad gestacional, cuando se da un proceso de división y diferenciación de los neuroblastos y de la matriz germinal y el desarrollo del líquido cefalorraquídeo. Las anomalías se pueden dividir en división celular y trastornos de la histogénesis. Las anomalías más comunes incluyen la microcefalia, macrocefalia, fermatosis, la esclerosis tuberosa y hematosis, entre otras. Ahora vamos a empezar hablando de la hemimegalencefalia. La hemimegalencefalia es un trastorno congénito infrecuente de la formación del sistema nervioso central, caracterizado por asimetría entre ambos o parte de los hemisferios de un crecimiento amartomatoso. Su etiología es desconocida y no se asocia a alteraciones cromosómicas, pero sí a unas alteraciones en la migración neuronal. También a un trastorno primario de proliferación
o sea que las neuronas no son capaces de formar conexiones sinápticas, no se eliminan y por lo tanto se acumulan. Se describen tres tipos de hemimegalencefalia. La primera es la aislada, que se produce como un trastorno esporádico sin hipertrofia hemicorporal. La segunda es sindrómica, que se asocia con otras enfermedades y pueden ocurrir como una hemihipertrofia de todo o parte del cuerpo ipsilateral. Y la última, la hemimegalencefalia total, y es la menos frecuente, y en la que también hay una ampliación ipsilateral de la mitad del tronco encefálico y del cerebelo. Hablando anatómicamente, la descripción macroscópica se relaciona con el agrandamiento del hemisferio cerebral afectado. La superficie del cerebro puede mostrar paquigiria o polimicrogiria. Con respecto al histológico, las células nerviosas son más grandes y menos densas que en el lado normal del cerebro, y el número de células gliales se incrementa. Se observan áreas de polimicrogiria, heterotropía neural y paquigiria. Con respecto al embriológico, vamos a ver que se haya a cabo una proliferación celular o neuronal, que se da entre el segundo y cuarto mes de gestación, en donde se generan precursores gliales y neuronales en la zona ventricular y subventricular, denominada zona germinal. Inicialmente estas células se orientan radialmente hacia la corteza cerebral, donde los trastornos de la formación cortical son múltiples y se caracterizan por anomalías estructurales de la corteza cerebral durante el desarrollo del encéfalo. En la imagen vemos el cráneo de un niño de 15 días de vida, donde podemos observar un aumento de tamaño del hemisferio cerebral izquierdo con desplazamiento del lado cerebral hacia la derecha y de la línea media con importante engrosamiento de los surcos cerebrales en el hemisferio occipital izquierdo en relación con la polimicrogiria. Ahora vamos a hablar de los quistes aracnoideos. Estos quistes aracnoideos son colecciones extracerebrales delimitadas por una membrana aracnoidea que contiene en su interior un líquido claro, incoloro, indistinguible del líquido cefalorraquídeo normal. Las paredes de estos quistes están en contacto con la aracnoides normal que los rodea. Estos pueden clasificarse en dos grupos: los primarios o congénitos, que son los verdaderos quistes aracnoideos, y los secundarios, que pueden ocurrir como complicación de un traumatismo craneoencefálico o una hemorragia. Los quistes aracnoideos primarios ocurren aproximadamente en un 1% de los neonatos. Estos quistes aracnoideos van a presentar unas características propias que son mencionadas en dicha diapositiva. También los quistes aracnoideos pueden formarse en todos los sitios donde las meningias y el espacio aracnoideo están presentes, pero con mayor frecuencia están localizadas en regiones de las fisuras y surcos cerebrales. Por ejemplo, en la fisura interhemisférica, en el surco silviano, en el surco de Rolando, dentro de las cisternas supracelares anterior o fosa craneal media, y con menor frecuencia en la cavidad craneal.